Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de manera integral sobre el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Al día de hoy llevamos 153 días de ejecución. Restan por… La siguiente lámina, por favor. Llevamos 153 días de ejecución y restan 733 días. Como ustedes saben, la obra inició el 17 de octubre del año pasado y tenemos fecha de culminación el 21 de marzo del 2022. Se lleva un avance físico del 7.37% conforme al programa general de la obra. Los trabajos de construcción se desarrollan conforme lo programado y sin contratiempos. Se elabora actualmente en 3 turnos de trabajo. La siguiente, por favor. A la fecha se han ejercido más de 2.839 millones de pesos que están distribuidos en los siguientes rubros. Cerca de un 20% por concepto de pago de salarios. Y aquí quiero aclarar que la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido muy meticulosa en pagar todas las prestaciones que corresponden por ley a los trabajadores. De esta manera se han cubierto cuotas obrero-patronales al Seguro Social por más de 46 millones de pesos. Se han pagado al sistema de ahorro para el retiro casi 18 millones de pesos. Se han depositado en las cuentas del Infonavit más de 16 millones de pesos y se han retornado a la Federación por concepto de impuestos sobre la renta alrededor de 75 millones de pesos. Por concepto de compra de materiales llevamos un 60% de ejercicio de recursos que corresponde a casi 1.692 millones de pesos. También tenemos una gran cantidad de maquinaria y vehículos que representan el 13.49% del gasto realizado, más un 6% de otros gastos generales. Es importante señalarles que normalmente en una obra civil, en una obra de construcción, el 30% corresponde a la mano de obra. En este caso, si se fijan, la mano de obra se baja al 20% porque tenemos una grande cantidad de medios mecánicos de operación en el proyecto. La siguiente, por favor. Hablemos de empleos. Se han generado más de 15.415 empleos directos, de los cuales actualmente se encuentran activos laborando 12.661, que corresponden 1.676 hombres y 985 mujeres. Aquí ustedes podrán observar esta gráfica de crecimiento de la mano de obra. Esto nos permite estimar que mensualmente se incorporan a laborar al proyecto del Aeropuerto Felipe Ángeles 1.500 trabajadores, estimando que vamos a rebasar la cantidad de 18.000 trabajadores. La obra se estará en promedio trabajando durante un buen tiempo entre 18 a 20.000 trabajadores. La siguiente, por favor. Referente al presupuesto, efectivamente, el 4 de abril del año pasado se inscribió ante la Secretaría de Hacienda el proyecto con esta clave de inversión y conforme a la ley, 6 meses después, se obtuvo el registro de cartera definitivo con un presupuesto de 79.305 millones de pesos. Ese es nuestro techo financiero, esa es parte de las misiones que tenemos, concluir el aeropuerto de manera funcional y operacional con este presupuesto. También de este presupuesto tenemos una cartera de inversión de ejercicio de recursos para 3 años. 2 serán considerados para construir la infraestructura básica para hacer el aeropuerto operacional y el siguiente año será considerado para la ejecución de obras complementarias, el resto de reubicación de instalaciones militares y el resto de construcciones del aeropuerto que no sean prioritarias. Sin embargo, sabemos que acabaremos en un tiempo todavía menor que ese año que hacemos referencia. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de los trabajos de los frentes de construcción. Simultáneamente están arrancados ya no 17, 20 frentes de construcción que los voy a describir de manera sucinta. Se trabaja en lo que corresponde al aeropuerto internacional, en la construcción de las plataformas, pistas y calles de rodaje con un avance superior al programado. Aquí inclusive ya pueden ver la pista central que ya tiene su recubrimiento definitivo de concreto de alta resistencia como capa de contacto con los aterrizajes y despegues, que inclusive diariamente se están colando 9.000 metros cuadrados en el transcurso de toda la noche. Aquí ya pueden ustedes observar, las gráficas no mienten, aquí está la pista central y ya estamos trabajando en los 2 rodajes paralelos que potencian
inician las pistas para permitir la salida y la entrada rápida a las pistas, entre pistas y plataformas. E inclusive aquí ya ven ustedes lo que es la plataforma principal de las aeronaves en la terminal de pasajeros. La siguiente, por favor. Se encuentra también trabajándose en el edificio terminal de pasajeros, un edificio de 220,000 metros cuadrados que avanza conforme a lo programado. La siguiente, por favor. La torre de control de tráfico aéreo, que a su vez cuenta con otros 2 sistemas y servicios de extinción de incendios. Este frente avanza también por arriba de lo programado con un gasto menor y conforme a las indicaciones. Inclusive el día viernes se termina la cimentación y empezamos con el fuste de acero de la superestructura. La siguiente, por favor. Todavía dentro de los trabajos del aeropuerto tenemos el estacionamiento principal para 5,000 vehículos, que a su vez tiene la terminal intermodal de transporte terrestre. Avanza igualmente por arriba de lo programado en un gasto financiero bajo y se encuentra al frente de lo que es la zona de terminal de pasajeros, donde inclusive pueden haber ya la cimentación para recibir la estructura del tren suburbano. La siguiente, por favor. La terminal de combustibles y su red de distribución. También efectivamente se avanza conforme a programa. Aquí pueden ver las imágenes ya de esta instalación. Avanza sin contratiempos. La siguiente, por favor. El eje troncal de llegadas y salidas, esas supervialidades que van hacia un piso superior e inferior donde los pasajeros descienden o los pasajeros salen de la terminal, avanza también conforme a lo programado. Ya se está colando la cimentación, ya se tiene el eje geométrico del proyecto y el cálculo estructural, y en estos momentos, como mencioné, se están hincando pilas de cimentación. Es importante señalar que inclusive esta obra para futuro, para no afectar, no causar molestias en el futuro del aeropuerto, se está diseñando ya para la capacidad máxima del aeropuerto, para recibir 80 millones de pasajeros. La siguiente, por favor. Lo que corresponde a todo este perímetro de seguridad que establece la ley de la materia para proteger el aeropuerto, se trata de una supercarretera de casi 30 kilómetros de distancia que avanza de manera sobresaliente sin ningún contratiempo. La siguiente, por favor. Por lo que se refiere a los trabajos de interconexión entre el aeropuerto con las vías de comunicación, tenemos una vialidad de 5 kilómetros que va a conectar la zona del aeropuerto a la zona de pasajeros directamente con el circuito exterior mexiquense a la altura de la caseta de Tultepec, con un recorrido de aproximadamente 5 kilómetros que va avanzando conforme se van liberando los terrenos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano nos va permitiendo en base a los trabajos que va realizando. Aquí están los trabajos, ya también tenemos iniciados en este frente, y este frente, a pesar de que no lleva un avance físico sobresaliente, está dentro del programa de obra en sus tiempos. La siguiente, por favor. También hay un componente adicional, lo que es la reubicación de las instalaciones actuales de la Fuerza Aérea y del Ejército. Por lo que corresponde a la reubicación de instalaciones de la Fuerza Aérea, efectivamente ya llevan casi un 15% de avance. Se está trabajando ya en la reubicación de hangares, plataformas, escuadrones, depósitos y demás instalaciones de la Fuerza Aérea sin contratiempos. La siguiente, por favor. Por lo que se refiere a la construcción de una nueva pista militar ubicada al sur, pegada a las instalaciones de la Fuerza Aérea, que a su vez dispone de su propia plataforma y sus calles de rodaje, también se avanza sin contratiempos. La siguiente, por favor. También se están reubicando las actuales instalaciones del Ejército en este campo militar. Aquí se veía el complejo donde se están reubicando estas instalaciones, las cimentaciones, las columnas. Se avanza también sin contratiempo alguno y conforme al programa. La siguiente, por favor. Por lo que se refiere inclusive a la reubicación de alrededor de 1,000 viviendas, estas avanzan de manera sobresaliente también al 17%, con un gasto financiero bajo dentro del techo financiero que tenemos, y es la parte más avanzada. Las viviendas deben ser reubicadas en el mes de octubre de este año, las 1,000 familias que viven ahí. La siguiente, por favor. Gracias a la administración y a la economía de recursos, adelantamos 3 frentes de trabajo que se iban a iniciar el próximo año, que es la zona de servicios y zona comercial de la instalación militar. Iniciamos la reubicación del Hospital Militar de Zona, de un centro comercial y de un conjunto educativo para todos los planteles estatales que se encuentran dentro del campo militar en un campus educativo. La siguiente, por favor. En la ejecución del proyecto, la Secretaría de Defensa Nacional continúa trabajando de manera coordinada con las dependencias del Ejecutivo Federal,
con los gobiernos de los estados y municipios y demás organismos públicos. Es necesario mencionarles que existe un gran trabajo de colaboración de manera metropolitana con los gobiernos del Estado de México, del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno del Estado de Hidalgo. Se ha trabajado sobre todo en lo que es el plan de movilidad que verán mañana, inclusive también en las vías alimentadoras para pasajeros y terminal de carga. Y no se diga el acompañamiento y supervisión técnica que tenemos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con sus órganos especializados como la Agencia Federal de Aeronáutica Civil y los servicios de navegación en el espacio aéreo mexicano. No omito señalar también que hay un arropaje institucional por instrucción presidencial de todas las dependencias federales al proyecto, además de otras gran cantidad de dependencias y centros educativos. La siguiente, por favor. Referente a la directiva del señor presidente de reutilizar los materiales de Texcoco, efectivamente se firmó un convenio de coordinación de acciones para el aprovechamiento de materiales de obra, equipos y bienes en favor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, suscrito entre Sedena y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. De esta manera, diariamente se están trasladando materiales del predio de Texcoco al predio de Santa Lucía. Materiales pétreos, que es tesón, arena, grava, base hidráulica, llevamos más de 660,000 metros cúbicos. Hemos trasladado a las subestaciones, los transformadores, los cables de potencia, más de 35 kilómetros de cable y equipamiento eléctrico industrial, tuberías para diversas redes de diversos diámetros y especificaciones igualmente. Campamentos prefabricados de los que quedaron en desuso por las constructoras que operaron también están siendo reubicados, ya llevamos 9 campamentos reubicados. Y acero estructural, perfiles tubulares y placa, ya llevamos más de 1,660 toneladas de acero que se han reutilizado. ¿Qué pasa con todos estos materiales? Entran al presupuesto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a costo cero. Lo único que impacta en su precio unitario es su traslado, su procesamiento y, en todo caso, el cumplimiento o la extensión de las garantías. La siguiente, por favor. En cuanto al acercamiento con los actores de la aeronáutica, desde meses atrás existe una estrategia de coordinación con la Agencia Federal de Aeronáutica Civil para promover esta comunicación efectiva con la industria aeronáutica y, a su vez, para dar a conocer el proyecto. Se han realizado innumerables comités técnicos con los actores aeronáuticos, entre los que destacan la propia Organización de Aviación Civil Internacional, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la Cámara Nacional del Aerotransporte, todas las aerolíneas nacionales y extranjeras de carga y de pasajeros, los grupos aeroportuarios que operan en el país, los colegios tanto de pilotos, ingenieros en aeronáutica y controladores de vuelo. La siguiente, por favor. Y después de esa fase de comités técnicos viene el recorrido por la obra. Se han recibido, además de todo ello, visitas de dependencias del Ejecutivo Federal, legisladores, gobiernos de los estados, organismos, aerolíneas e inclusive muchos medios de comunicación. El común denominador de la gente que visita el proyecto es de agrado y reconocimiento al trabajo que se está realizando por el Gobierno de la República. La siguiente, por favor. También es necesario señalar que dentro de la estrategia de un gobierno transparente que maneje los recursos con honradez, estamos siendo objeto de auditorías. La obra en estos momentos está recibiendo 5 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Estas auditorías son de control interno y gobernanza del proyecto, de los efectos regionales y urbanos del proyecto, de los estudios de preinversión para la construcción de estas instalaciones, del proyecto en sí, del proyecto ejecutivo y de la vertiente social del proyecto también. Anterior a estas auditorías, hemos recibido supervisiones técnicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también de la propia Secretaría de la Defensa Nacional a través de nuestro órgano superior, la Dirección General de Ingenieros. Y asimismo hemos sido auditados por los órganos internos de control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las auditorías y supervisiones que se nos practican desde este momento tienen fines preventivos, propositivos y de emisión de recomendaciones para la corrección de aquellas situaciones que lleguen a requerir. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco del comparativo de ambos proyectos. Efectivamente, tenemos una diferencia abismal entre un presupuesto y otro. El presupuesto del aeropuerto de Texcoco rondaba en los 305,000 millones de pesos. El proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está
en 79 millones de pesos y lo que se puede economizar conforme las instrucciones se devolverá al Estado mexicano. Aquí ya tenemos una diferencia de 225,000, repito, 225,000 millones de pesos. Tan solo en los estudios de preinversión, los estudios realizados para ver la factibilidad técnica, social, ambiental y financiera del proyecto, ustedes pueden observar que se ejercieron 4,000 millones en el aeropuerto anterior y en el actual aeropuerto, de una partida de 800 millones, ejercimos 398 millones de pesos. Tenemos una diferencia de 3,600. Ahora, hablando de los componentes principales del proyecto, que principalmente son las pistas con sus plataformas y calles de rodaje, en el proyecto anterior importaban 31,000, casi 32,000 millones de pesos. En el actual proyecto, una superficie similar, alrededor de 3 millones de metros cuadrados, importa solo 7,700 millones de pesos. Esto ya se ha explicado en múltiples visitas que han realizado. ¿Y qué nos separa? Que esto estaba considerado únicamente encarpetar con carpeta asfáltica, sin iluminación y señalización. Y en cambio nosotros es con concreto hidráulico de alta resistencia, de una vida mayor y un mantenimiento menor, iluminadas y señalizadas. Aquí tenemos ya una diferencia de 24,000 millones de pesos. Hablando de las terminales de pasajeros, si bien la terminal de pasajeros del periodo anterior rondaba en los 700,000 metros cuadrados, su precio era muy elevado, 85,000 millones de pesos, contra los 220,000 metros cuadrados de la terminal, que es la terminal en construcción más grande del continente, 12,000 millones, tenemos una diferencia de 72,000 millones de pesos. ¿Cómo se logran estas economías? Primero, conforme a las instrucciones de la superioridad, evitando lo superfluo y lo ostentoso. Segundo, con contrataciones directas desde la Secretaría de Defensa Nacional a los fabricantes primarios, sin pasar por 3 o 4 niveles de estructura de constructoras, utilizando ingeniería mexicana, pagando los precios correctos, no sometiéndonos a la voluntad de ningún actor, sindicato o empresa que quiera imponer sus costos. De esta manera tenemos esta gran cantidad de economías. Tan solo la torre de control, que estamos hablando de torres de control, con igual equipamiento, con una diferencia de 15 centímetros de altura, tenemos una diferencia de más de 530 millones de pesos en el proyecto. Hablando de la terminal de combustibles, también tenemos una gran diferencia, siendo que la terminal de combustible del aeropuerto Felipe Ángeles tiene mucha mayor capacidad inicial, porque tiene un componente de la Fuerza Aérea que atender y tiene que tener una reserva estratégica para realizar operaciones de ayuda internacional o de plan de N3 en auxilio a la población. Siendo una terminal más grande, está a mucho menor precio y tenemos aquí un diferencial de 790 millones de pesos. Y en cuanto al estacionamiento y terminal intermodal de transporte, vean ustedes la diferencia que tenemos y no omito señalar que el proyecto ejecutivo nuestro ya tiene todos los planos ejecutivos que hoy se están enviando a la Agencia Federal de Aeronáutica Civil para su aprobación correspondiente. De esta manera, aquí pueden ver ustedes la gráfica estimada de construcción del proyecto anterior, casi de 8 años. ¿Y en qué nos referimos? ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo determinamos? En base a la fecha en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció el inicio de los trabajos en el 2015 y en base a un documento que obra en el expediente del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, donde el líder del proyecto, una empresa americana de nombre Parsons, mencionaba que el proyecto estaría terminado y en operación hasta septiembre del 2024. Estamos hablando de casi 8 años de trabajo contra nuestros trabajos de construcción, que ustedes ven esta curva S, que es mucho más corta, porque estamos comprometidos a terminar en el tiempo adecuado. Inclusive un pequeño referente de tiempos de ejecución al 7% que llevamos antes, nosotros lo hemos alcanzado en 150 días contra 350, y eso que estamos en la primera fase. Conforme aumenta este pendiente, que es el avance general en todos los frentes de construcción ya con todos los materiales, la diferencia hacia allá se hará muchísimo mayor. Ahora, debo de mencionarles
que en el aeropuerto, en el proyecto anterior, se realizaron más de 523 contratos por adjudicación directa por un monto de más de 22,000 millones de pesos, siendo que no era una obra catalogada como de seguridad nacional. No, porque no está inscrita en los archivos del secretario técnico de la Comisión de Seguridad Nacional. Y este gasto, comparado con el nuestro, en cuanto a adjudicación directa, es de solo 1,300 millones de pesos que hemos tenido que hacer por materiales de fabricación única y de patente. Estamos privilegiando, cuando aún la ley nos lo permite a nosotros, por ser una obra de seguridad nacional, realizar adjudicaciones directas, estamos privilegiando los procedimientos de invitación a mínimo 3 proveedores, previo estudio de mercado en un proceso transparente donde se reciben las propuestas técnicas y económicas y se selecciona la que garantiza las mejores condiciones al Estado. La siguiente, por favor. De esta manera les podemos mencionar que la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a pesar de su magnitud y complejidad, avanza y se desarrolla conforme al programa general de la obra y hasta este momento sin contratiempos. El proyecto, conforme lo marca la ley, es viable técnica, económica, legal y ambientalmente, desarrollado bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero en estrecha coordinación interinstitucional con apoyo de expertos nacionales y extranjeros. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un proyecto que está diseñado para satisfacer las necesidades de pasajeros y carga en el Valle de México, conforme a las instrucciones presidenciales, a un costo adecuado, a un corto tiempo y apegado a las mejores prácticas internacionales y de clase mundial. Cumplida la orden, señor presidente. Las órdenes. Es importante esta información. Todavía falta informar más, por eso mañana vamos a tratar los temas de movilidad y de manejo de espacio aéreo. Si tienen alguna duda, yo antes de dar la palabra quiero nada más subrayar lo de los costos y el ahorro. ¿Por qué en medio de la crisis económica, financiera del mundo estoy sereno, tranquilo, a pesar de la epidemia del coronavirus y todo esto que se está enfrentando? Porque estoy convencido que es mucha la fortaleza de México y de que la mayor riqueza de México está en la honestidad de su pueblo. Si no hay corrupción, salimos. El principal problema de México era la corrupción. Y este es un ejemplo. Esto ayuda mucho a entender por qué sabiamente los que participaron en la consulta decidieron que se debía cancelar el proyecto de Texcoco por inviable, por costoso, por ser un monumento a la corrupción. Entonces aquí está, miren, si hubiésemos continuado con ese proyecto, $305,000 millones de pesos. Para 79,000 del aeropuerto de Santa Lucía, General Felipe Ángeles. Un ahorro
de 225,000 millones de pesos. Supongamos, como dicen los abogados, sin conceder que por esta crisis mundial tengamos necesidad de reducir los gastos, reducir el presupuesto o tener que considerar un déficit por toco madera, pero una caída en el crecimiento de la economía. Estoy tranquilo porque contamos con esto. 225,000 millones de pesos. Y miren el tiempo. Esto sí se cumplía el proyecto. A finales del 2024 iban a tener Texcoco. Nosotros vamos a tener resuelto el problema el 21 de marzo del 22. Pero además no desaparece el actual aeropuerto, no se cierra como estaba contemplado el aeropuerto de Santa Lucía, porque inventaron de que iba a haber interferencia en el espacio aéreo. El ejército, en este caso los ingenieros militares que nos están ayudando mucho, trabajan día y noche y les voy a decir algo, ya tenemos el compromiso, está apalabrado de que van a terminar el 21 de marzo y nos van a ayudar a construir 2 tramos grandes del Tren Maya para que también en el 23 tengamos los 1.500 kilómetros del Tren Maya. Ya no tenemos ningún impedimento legal, afortunadamente. Fueron muchos amparos. ¿Cuántos, presidente? 93. Y no tenían razón de ser. Era por una especie de sabotaje legal, sobre todo impulsado por este grupo que se llama Mexicanos a favor de la corrupción. Esos son los que más amparos presentaron. Tenían despachos y no querían, porque imagínense el negociazo del aeropuerto de Texcoco. Ya hemos hablado en otros tiempos, y ahí se los dejo de tarea, pero iban a cerrar el actual aeropuerto, más de 600 hectáreas, iban a hacer una avenida central del actual aeropuerto al nuevo de Texcoco, iban a urbanizar todo, un Santa Fe,
Por eso inventaron de que iba a haber interferencia aérea en el espacio y que había que cerrar el aeropuerto, porque lo que querían era quedarse con los terrenos, igual que quedarse con los terrenos, las 3,000 hectáreas de Santa Lucía. Entonces, ya los que estaban metidos en este negocio, por llamarlo amablemente, se han ido convenciendo de que cambiaron las cosas. Sin embargo, hay ciertos sectores que son muy susceptibles a la manipulación, con pensamiento conservador, que todavía están hablando del aeropuerto de Texcoco. Todavía me los encuentro y me dicen, ¿y por qué no se hizo el aeropuerto de Texcoco? ¿Por qué se detuvo el aeropuerto de Texcoco? Porque los manipularon. Entonces, todo esto se va a ir aclarando, ojalá, y luego esas personas tomen conciencia y con honestidad puedan reconocer que estaban equivocados.